El mundo es para los que la tienen clara, para los que saben lo que quieren y van a buscarlo. Saben qué música escuchar, qué deporte hacer, qué teléfono tener, a quién seguir, qué postear, de qué hablar, cuándo divertirse y qué elegir. Impulsan el espíritu emprendedor. Son los que se informan de todo antes de tomar una decisión. ¿Cuál es la carrera que los apasiona? ¿En qué trabajar? ¿Dónde viajar? Quieren sobresalir. Son líderes naturales. Impulsan, aprenden, emprenden, apoyan y enseñan. Necesitan una universidad que piense igual que ellos, donde todos puedan proyectarse más allá del aula, perfeccionarse, globalizarse, validarse, porque los que la tienen clara no quieren esperar y no se conforman con ser uno más. La importancia de tener las cosas claras. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Entendido eso, entonces nos vamos a la parte que me encanta, es tan entretenida, la parte de los ejercicios. Chiquillos, como siempre, no se frustren si los ejercicios no salen bien. Acá estamos para ir aprendiendo. En caso de que no salga bien, siempre podemos aprender algo nuevo. Ya, nos vamos rapiditos a los ejercicios. Fíjense en este elemento. Tenemos ahí dos abuelitos, ¿cierto? Allá al fondo, ¿cierto? Dos abuelitos que... ¡Oh, no se ve mi mano! Allá. Dos abuelitos que están súper felices. Ajá. Un frasco, ¿cierto?, de vitaminas que dice Multiple for Seniors. Un cuidado más completo después de los 60. Memoria activa, movilidad de las articulaciones y prevención son parte de las principales inquietudes en la salud de los mayores de 60 años, quienes pueden obtener importantes beneficios a partir de un estilo de vida saludable, con actividad física regular y una alimentación balanceada. Sin embargo, es posible que esta alimentación no aporte todos los nutrientes que se necesitan, por lo que se puede encontrar una efectiva ayuda en los suplementos alimenticios. Conoce los beneficios de esta completa fórmula de vitaminas, minerales y nutrientes esenciales. Múltiple for Seniors, protección para tus mejores años. Memoria, vitamina B, mejora la capacidad de concentración. Movilidad, bilberry, fruto utilizado en el tratamiento del dolor y pesadez de las piernas con varices. Calcio y magnesio, acá, calcio y magnesio, minerales esenciales para mantener una adecuada estructura ósea y evitar la osteoporosis y calambre. Y finalmente, prevención, licopeno. Su ingesta se asocia a un menor riesgo de cáncer de próstata. Coenzima Q10 contribuye a mantener la salud cardiovascular, pues reduce la presión arterial en pacientes hipertensos. Esta imagen está sacada de un ensayo del, si no me equivoco, es del año anterior, de la promoción del año 2015. Entonces, pregunta, ¿qué elemento visual posee un carácter persuasivo con relación a los conceptos de salud y bienestar presentados en el aviso? A. El tamaño de los iconos que representan los beneficios del producto. Los que aparecían acá, que salían todas las cosas buenas, que tenía Q10, licopeno y no sé qué más. El encuadre de un primer plano para el frasco de Multiple for Seniors, la imagen que salía a esta altura más o menos. La representación del corazón y el efecto preventivo del producto. D. La sonrisa y expresión de felicidad de la pareja que se abraza. Y finalmente E. La fotografía con la que se destaca, con la que se destaca el número 60. ¿Cuál elemento o qué elemento visual posee un carácter persuasivo con relación a los conceptos de salud y bienestar presentados en el aviso? Dato, recuerden que persuasivo se refiere a todos aquellos elementos, ¿cierto? A todos aquellos argumentos que están relacionados con la empatía, los sentimientos, con el corazón en general. Veamos. Ah, ya tenemos preguntas, ya tenemos respuestas. Persona anónima nos dice que es la D. Verónica nos dice que es la D. ¿Será la D? ¿Será la D?
Vamos a ver, vamos a avanzar rapidito. Efectivamente, uno de los elementos persuasivos que se está manejando en esa publicidad es la sonrisa y la expresión de felicidad de la pareja que se abraza. La tipografía no es un elemento persuasivo, sino que es un elemento del texto mismo. La representación del corazón y el efecto preventivo del producto no tiene nada que ver, están utilizando un icono. El encuadre de un primer plano para el frasco de Multiple for Seniors. En ese caso, podría ser, uno podría decir, sí, podría ser. Pero la verdad es que ese es un hecho, es algo real. En el caso de la sonrisa, la expresión de felicidad de la pareja que se abraza, está totalmente puesto ahí por algo, ¿cierto? Y el tamaño de los iconos que representan los beneficios del producto no tiene nada que ver. Después, ¿en cuál de las siguientes opciones se presenta una opinión del emisor? Todo aquello que no es hecho va a ser opinión. A. Memoria activa, movilidad de las articulaciones y prevención. B. Bilberry, fruto utilizado en el tratamiento del dolor y pesadez de las piernas. C. Vitamina B, mejora en la capacidad de concentración. Los mayores de 60 años, quienes pueden obtener importantes beneficios. Y finalmente, E. Contribuye a mantener la salud cardiovascular. ¿Cuál sería de todas esas opciones la que presenta una opinión del emisor, es decir, del publicista que hizo esa publicidad, precisamente? Veamos, ya hay respuestas. Verónica nos dice que es la C. Polémica. Tenemos una C y una D. Veamos. La tendencia se está yendo a la D. Tenemos nuevamente una D. D y C. Está más cargado hacia la D, pero la mayoría está diciendo que es la D. Veamos. Efectivamente es la D, una opinión del emisor. Los mayores de 60 años, quienes pueden obtener importantes beneficios, se está entregando una opinión. ¿Quiénes son los que mayoritariamente pueden obtener beneficios a través del uso de ese elemento, ¿cierto? Memoria activa, movilidad de las articulaciones y prevención es lo que busca generar ese elemento, por lo tanto no es una opinión porque después nos dan toda la serie de cosas que tiene esas pastillas, ese multivitamínico. Bilberry, fruto utilizado en el tratamiento de dolor y pesadez de las piernas. Si lo dice ahí, tiene que tenerlo, por lo tanto es un hecho. Vitaminas B mejoran la capacidad de concentración, lo mismo que ocurre con la alternativa B de Bilberry. Si lo enuncia el producto, tiene que tenerlo, por lo tanto es un hecho. Y E contribuye a mantener la salud cardiovascular. Es fácil comprobar si efectivamente contribuye a la salud, a mantener la salud cardiovascular a través de cualquier estudio médico que se haga con respecto al producto que están poniendo ahí en operación. Bien, chiquillos, bien. La mayoría contestó que era D, estaban en lo correcto. Ahora nos vamos a la pregunta desafío de la Universidad Mayor. Ahora nos vamos a ir directamente con otro texto. No vamos a seguir con el texto que estábamos viendo, es otro texto. Este texto dice así. Periodista, Nicole, ¿conoces a la nadadora Crystal Kovrich? Deportista, sí, ganó 3 medallas de oro en un sudamericano, en Medellín la semana pasada. La felicito. Es bueno que aparezcan más mujeres exitosas en el deporte, porque se ven súper poco. Periodista, ¿y a qué crees que se deba esto? Deportista, es que estamos en un país machista. La sociedad obliga a la mujer a no hacer actividad física porque muchos lo encuentran poco femenino. Esta fue una nota que se apareció en el diario El Mercurio el año 2006, hace rato ya. 10 años, un montón. ¿Cuál de las siguientes opciones representa un hecho? Me estaban preguntando hace rato por una opinión. Un hecho en el fragmento anterior. A. La sociedad obliga a la mujer a no hacer actividad. B. Es bueno que aparezcan más mujeres exitosas en el deporte. C. Porque muchos lo encuentran poco femenino. D. Sí, ganó 3 medallas de oro en el sudamericano. E. Es que estamos en un país machista. Nuevamente están diciendo que es la D. Qué sospechoso. Nuevamente están diciendo que es la D.
Sí, ganó 3 medallas de oro en el sudamericano. Vamos a revisar si es la respuesta correcta y efectivamente es la respuesta correcta. Todos los demás son apreciaciones que hace esta deportista en relación al país. Por ejemplo, que el país es machista, que la sociedad obliga a la mujer a no hacer actividad, que para ella es súper bueno que aparezcan mujeres exitosas en el deporte, otra persona puede opinar distinto, y porque también ella cree que muchas personas lo encuentran poco femenino, este acto de realizar deporte. Sin embargo, el único hecho que aparece ahí dentro de las alternativas posibles es sí, ganó 3 medallas de oro en el sudamericano. Es decir, eso es totalmente comprobable y por ende es un hecho. Después, en el fragmento anterior, lo que leímos recién, ¿cuál es el propósito comunicativo de quien pregunta? Es decir, ¿cuál es el propósito comunicativo del entrevistador? A. Dialogar acerca de un tema de interés exclusivo de los deportistas nacionales. B. Llegar a un acuerdo respecto de prejuicios sociales que impiden la participación femenina en el deporte. C. Establecer un tema de discusión sobre las repercusiones del deporte chileno en el contexto latinoamericano. D. Promover la actividad deportiva de la interlocutora, una campeona nacional de natación. E. Obtener una opinión de la deportista sobre la participación de las mujeres en el deporte de alto rendimiento. La mayoría está optando por la E. Alguien hizo un comentario que dice que en la PSU si le salen 3D se empieza a dudarlo. Sí, es como para dudarlo, ¿cierto? La mayoría está diciendo E. Vamos a ver, ¿alguien más? La mayoría dijo que es la letra E. Sí, otra persona también lo dijo. Y veamos si efectivamente le chuntamos a todas las preguntas de que presentamos el día de hoy. Efectivamente era la alternativa E. Obtener la opinión de la deportista sobre la participación de las mujeres en el deporte de alto rendimiento. Efectivamente, eso es lo que está tratando de realizar, ¿cierto? Es el propósito comunicativo que busca la persona que está entrevistando a esta mujer deportista, que ella dé su opinión en relación a la participación de otras mujeres como ellas en el deporte de alto rendimiento, como en el caso de Kristel Kovrich, que su deporte de alto rendimiento es la natación. Súper bien, chiquillos, terminamos la pregunta de desafío del día de hoy. Súper, súper, súper. Sí, lo logramos, esta vez sí que sí. Ven que sí se podía, la clase anterior varios terminaron ahí como medios así como, ay, pucha, no entiendo bien. Y sí, Verónica, tenemos los 850 puntos simbólicos. Súper bien, los tenemos, lo logramos esta vez. Ahora sí que sí. Ya, preguntas de la clase, preguntas de la BCU, preguntas. Voy a ir revisando las preguntas que fueron surgiendo durante la clase. Ya, pregunta 1, de Anonymous. ¿Qué diferencia hay entre reportaje y documental? Diferencia principal, que el reportaje se centra en un hecho particular, el documental se puede centrar en otro tipo de cosas. El reportaje también va a buscar, generalmente van a aparecer entrevistas entre medios. El documental no siempre van a aparecer entrevistas, sino que van a, como dice el nombre, documentar, entregar información sobre un hecho en particular. Piensa, por ejemplo, en el tema de las ballenas. ¿Ya? Si vamos a hablar de ballenas, el reportaje probablemente se va a ir a algún entendido de ballenas, hacerle preguntas sobre las ballenas, qué es lo que ocurre con las ballenas en el mundo, etc. Sin embargo, el documental se va a plantear, ¿cierto?, desde el punto de vista de las ballenas en general. Qué hacen, qué comen, qué no sé qué. ¿Ya? Esa es la diferencia principal. ¿Cuál vendría siendo la diferencia entre noticia y crónica? La diferencia entre la noticia y crónica es que la noticia generalmente se aparece parcelada. En la medida que van apareciendo nuevas informaciones, van a ir apareciendo también nuevas noticias, van a ir apareciendo en distintos diarios y van a ir avanzando conforme aparezca el diario. Una noticia el día 1, la otra noticia el día 2, la otra noticia el día 3, la otra noticia el día 4, que vayan complementando la noticia que apareció en un inicio. En cambio, la crónica nos presenta toda la información de golpe, nos presenta la información toda ya recopilada. No nos aparece la información un día, después otro, sino que nos aparece toda recopilada a través de la continuidad de tiempo. Que decíamos que la crónica nos presenta desde lo que partió en un inicio, el desarrollo, conclusión, cómo termina. Incluso ahí nos presenta cómo termina, de repente la noticia no la siguen recabando porque precisamente deja de ser importante, no de importante, sino que deja de ser actual, deja de ser contingente, por lo tanto la noticia de repente la dejan ahí entre medio.
¿Qué es intratextualidad? Hablamos de intertextualidad de la clase, no de intratextualidad. Pero la intratextualidad es una especie de intertextualidad. Ahora, vamos a explicar primero qué es la intertextualidad. La intertextualidad es la capacidad que tienen dos textos de dialogar entre sí. Por ejemplo, este es el ejemplo que yo siempre doy, pero generalmente a la gente le queda más claro. Se genera intertextualidad entre dos obras. ¿Cuáles podrían ser? La Biblia, ¿cierto? Con el Nuevo Testamento, y El león, la bruja y el ropero de las Crónicas de Narnia, número 1. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento se muestra cómo aparece la figura, ¿cierto?, de Jesús, qué es lo que pasa con Jesús en el pueblo y finalmente su muerte en la cruz y su resucitación por los pecados de las personas. En el caso del león, la bruja y el ropero de las Crónicas de Narnia, el libro 1, ¿qué es lo que pasa ahí? Tienen esperanza en la aparición de un ser divino, que es Aslan, ¿cierto? Después, ¿qué es lo que pasa con Aslan? Aslan aparece, tiene toda esta reunión con las personas para acabar con el mal del mundo. ¿Qué es lo que pasa con Aslan? Aslan muere para, en el fondo, salvar de los pecados a las personas que estaban viviendo en ese pueblo, ¿cierto? No me acuerdo cómo se llama el pueblo, pero que estaban viviendo en ese tipo de tierra. ¿Y qué es lo que ocurre después? Como su acto fue tan altruista, él después revive, porque eso es lo que planteaban las leyes de ese mundo, que si él realizaba un acto tan altruista como morir por las personas que estaban ahí sufriendo, podía revivir nuevamente y llegar a ser nuevamente el rey del mundo. Ahí se genera una intertextualidad entre dos textos que no tienen nada que ver entre sí, ¿cierto? Y son tan antiguos y disímiles entre sí, ¿cierto? En un espacio temporal tan lejano entre sí, aparece una intertextualidad. Ahora, la intratextualidad, la que tú estás preguntando, la intra, se da entre la obra del mismo autor que empieza a tomar sus propios personajes, por ejemplo, antiguos. En el caso de 100 años de soledad, aparece dentro de todos estos personajes que tiene 100 años de soledad, que son muchísimos, aparece un personaje que es Cándida Heréndira. Cándida Heréndira es un personaje que aparece en otro cuento, en otro libro de Gabriel García Márquez, que se llama Cándida Heréndira y su abuela desalmada, algo así. No sé si es exactamente el nombre, pero es algo así. ¿Qué es lo que pasa? Hace entonces Gabriel García Márquez toma su cuento antiguo y lo pone en el caso de 100 años de soledad y hace el mismo personaje, hace las mismas cosas, etc. Para los que les gusta el anime, en Dragon Ball, ¿cierto? En este anime de Akira Toriyama también aparece la intratextualidad. ¿Cómo aparece? Porque en Dragon Ball, ¿cierto? Cuando Goku es pequeñito, ¿qué es lo que hace? Aparece un personaje que también es de la obra de Akira Toriyama, que es Arale, de Dr. Slump. Entonces, Akira Toriyama juega con sus mismos personajes y los mezcla en una sola obra, en este caso, claro, Dragon Ball. Ahí aparece una intratextualidad. Espero haber contestado esa pregunta. Después, este es un ejemplo que pusimos en la clase, que dijimos que si se encontraba un huevo hace 1000 años, la verdad es que eso ya no era noticia porque pasó hace mucho tiempo. Pero alguien aquí pregunta, profe, ¿y si dice que se encontró un huevo de dinosaurio hace muchos años, pero ahora descubrieron nuevos estudios de aquel huevo? Ahí sí, porque eso sí es nuevo, eso sí es una noticia nueva. De hecho, la palabra noticia viene de la palabra nova, que es la palabra latina para decir nuevo o novedoso. Ya, entonces, en ese caso, claro, ahí sí podríamos hablar acerca de una noticia. León nos ayudó con las Ws del inglés. What, who, how, when, where, why. Perdón mi inglés. Aquí aparece una... La voy a mostrar, pero creo no entender muy bien la pregunta. Profe, ¿cómo el lenguaje se da a entender desde su origen? Ejemplo, ¿cómo y quién determinó que árbol es un pino? ¿Y cómo se ha masificado ese acuerdo? Ahora creo que la entiendo. Ya, esta pregunta da para largo. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con teorías del lenguaje. ¿Ya? Hay muchas cosas que se dice que el lenguaje es multiforme, que es arbitrario, que no sé qué. En el fondo,
¿Cómo y quién determinó qué árbol es un pino y cómo se ha masificado ese acuerdo? Se va masificando simplemente por el hecho de que los hablantes aceptaron esa palabra y la siguieron utilizando para ese elemento. Lo mismo que ocurre con las palabras nuevas que nosotros vamos inventando. A ver, en este momento no se me ocurre ningún ejemplo. Pero ya, vamos a ver con un chilenismo. Antes se ocupaba la palabra malón para las fiestas. Ahora se ocupa la palabra carrete, ¿cierto? ¿Cómo y quién determinó que una fiesta podía llamársele malón? No se sabe. Pero los hablantes comenzaron a utilizarla y por ende quedó en el registro de que malón era una fiesta. Esa palabra fue cayendo en desuso, por lo tanto, la gente ya no la ocupó más y el acuerdo se rompió. Se sabe, ¿cierto?, a través de las personas antiguas que malón era una fiesta, pero no sabemos si esa palabra en algún momento va a renacer o no. Lo mismo que pasa con carrete. Nosotros entendemos que carrete es una fiesta. ¿Quién comenzó a utilizar la palabra carrete para sinónimo de fiesta? No sabemos. Pero sí sabemos que los hablantes la han mantenido, ¿cierto? Y la han seguido utilizando hasta el día de hoy. Tal vez va a ocurrir lo mismo que con malón, tal vez va a morir y no se va a ocupar más. O también puede que ocurra que se siga utilizando, que la RAE, por ende, la acepte, porque la RAE tiene que reflejar lo que hacen los hablantes a diario, ¿cierto? Y si la RAE la acepta, la RAE la deja ahí guardada en su diccionario. Eso puedo decir al respecto. Alguien se reía de mi zoom que hice con respecto al sable de luz. Me tinca que este anónimo es el mismo que hizo la pregunta anterior. ¿Cómo empezó la masificación de la palabra cachai? Alguien empezó, pero tanto poder tuvo para que ahora la usen hasta los abuelitos. Ya, a eso nos referíamos con el ejemplo anterior. Si las palabras perduran en el tiempo, ¿qué es lo que ocurre? Que los hablantes de todas las edades y de todos los estratos comienzan a utilizarla. La palabra cachai, de hecho, está reconocida por la RAE como un chilenismo para... ¿comprendes? ¿Entiendes? Ya, ¿cómo empezó la masificación de la palabra cachai? Se dice que la palabra cachai viene del to catch, del inglés, que es como agarrar, si no me equivoco, apretar, creo, no estoy del todo segura. Y que de ahí del to catch pasó acá en Chile al cachai y que se siguió expandiendo por el fin de los tiempos hasta el día de hoy, ¿cierto? Y sí, tanto poder tuvo. Ese poder se lo dan los mismos hablantes, ya las personas que utilizamos nuestro lenguaje. Así que todo eso va a depender de los hablantes. Lo mismo ocurre con la 11, que se dice que nosotros utilizamos el término 11 para esta merienda con tecito, galletitas y pancito, pero que se utilizaba porque era también el sinónimo que utilizaban las personas de aguardiente, que aguardiente tiene 11 letras, entonces para que los capataces no supieran que los obreros iban a tomar aguardiente, le decían vamos a tomar 11. Y eso ocurría que los capataces no sabían que se referían al aguardiente. Cosas que pasan, cosas del lenguaje. Ya, veamos, estoy bajando. Esas eran las preguntas que estaban planteadas dentro de la clase. Vamos a ver si hay preguntas nuevas. Ya. Profe, yo tengo un problema. Siempre que leo un texto me cuesta entenderlo y ahí a las preguntas me cuesta responderlas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me recomienda ejercitar? Ya. Ay, caramba. Ay, caramba, nos hace esta pregunta. Ya. Esta recomendación, a mí no me gusta mucho hacerla, la verdad, pero funciona. Sobre todo pensando en la cercanía que estamos teniendo con la PSU. Hágalo al revés. Primero, no me gusta hacer esta recomendación, insisto, pero considerando la cercanía, la vamos a hacer. Lea primero las preguntas y después lea el texto. O al revés. Lea el texto, lea las preguntas y vuelve a leer el texto para ubicar la información que necesitas en ese momento. Esa es una manera de solucionarlo. Ahora, hay estrategias, que las hemos mencionado en clases anteriores también, que a ti te ayudan a entender un texto de mejor manera. ¿Qué estrategias son esas? La lectura antes, durante y después. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú te enfrentas al texto, lo ves, planteas
ves el título y dices, esto probablemente se va a tratar acerca de tal cosa. Después, a medida que vas leyendo, vas sacando información y vas confirmando si efectivamente lo que tú habías dicho estaba correcto, que se iba a tratar acerca de ese elemento. Y el después, irse a las preguntas. ¿Puedo contestar estas preguntas? ¿Soy capaz de responderlas sin mirar nuevamente el texto? Ese es otro elemento. Ahora, una tercera estrategia que te puede servir es el parafraseo. ¿Qué es el parafraseo? Hacer una especie de resumen del texto, pero con tus propias palabras. ¿Leíste el párrafo? Ya te quedó más o menos claro de qué se iba a tratar. Perdón, el título. Después vas al primer párrafo. Lees el primer párrafo, lo piensas. Se trataba acerca de esto. Y lo anotas al lado, con tus propias palabras. Un parafraseo. Eso es un parafraseo, anotar con las propias palabras. Párrafo 2, lo leí, lo entendí, parafraseo, al ladito. Párrafo 3, lo leí, lo entendí, parafraseo, al ladito. Entonces, ¿qué es lo que al final me queda? A un costado de mi texto, me queda con mis propias palabras, qué fue lo que entendí del texto. Ese es otro elemento que a ti te va a ayudar a ejercitar esta comprensión de lectura que cuesta, ¿cierto?, a muchas personas. Profe, los conectores tienen un orden predeterminado, por ejemplo. ¿Por qué? Pues ya que. No lo tienen. No lo tienen. Me hacen una pregunta de las clases. Profe, perdón, pero esto no tiene que ver con la clase. ¿El lunes hubo clases de historia y mate o si van a recuperar clases? No lo sé. Perdón, no lo sé. Pero de todas maneras, eche un ojo a YouTube, ¿cierto? O a la página de puntajenacional.cl. Ahí puede tener la información. Ay, León me hace un cumplido. Gracias, León, por lo que me dice. Muchas gracias, profe, por la clase. Durante este año he aprendido mucho con usted. Un excelente docente. Gracias. Gracias. Qué bueno. Ya. Aquí hay una pregunta que quedó pendiente de la clase anterior y que la traje resuelta. Hace unas clases, una compañera, fue la clase anterior. Hace unas clases la compañera preguntó acerca de los conectores que siempre iban en comas. ¿Respondieron eso? No le hemos respondido, pero traje la información. La tengo anotada, por eso me están viendo que estoy como mirando hacia abajo. Ya. ¿Qué conectores van siempre entre comas? Esa era la pregunta. Ya. Hay algunos conectores que se llaman conectores discursivos. Los conectores discursivos son los que a nosotros nos dan orden dentro del discurso, que es el discurso, el texto en contexto. Nos dan orden en este texto, ¿ya? Para iniciar, para finalizar, en primer lugar, etcétera, etcétera. Entonces, los conectores, presten atención, de todas maneras, si no alcanzan a anotar, por si es que quieren anotarlo, ¿cierto? Va a quedar la clase grabada para que ustedes la vean en YouTube y después puedan anotarlo en su cuadernito. Ya. Los conectores como los siguientes. Además, asimismo, ahora bien, sin embargo, no obstante, por el contrario, aún así, con todo así, por consiguiente, por lo tanto, es decir, o sea, por ejemplo, en primer o segundo lugar, y otros que sean del mismo estilo, van a ir siempre entre comas, siempre y cuando aparezcan dentro del texto que están realizando. Ahora bien, todos estos conectores que los voy a repetir. Además, asimismo, ahora bien, sin embargo, no obstante, por el contrario, aún así, con todo así, por consiguiente, por lo tanto, es decir, o sea, por ejemplo, en primer o segundo lugar y otros similares, si aparecen al inicio del párrafo, luego de ese conector va a ir una coma. Ya no va a aparecer entre comas, sino que inmediatamente, como están al inicio del párrafo, van a aparecer con una mayúscula al inicio, va a aparecer coma después de que aparezca, por ejemplo, el sin embargo, o el consiguiente, o el además. Son hartos conectores, pero son todos conectores del discurso, son todos conectores discursivos. ¿Ya? Esa fue la pregunta que quedó planteada, la traje respondida, pero tenía que estarlo leyendo porque si no se me iban a olvidar. ¿Ya? Espero haberle contestado. Esa pregunta había quedado planteada así. La intratextualidad es una manera de publicitarse. Cuando estábamos hablando de sí, es una manera de publicitarse. Es un recurso que utilizan los autores para
para presentar sus obras. Sí, sin duda. Por ejemplo, el mismo caso que estábamos viendo de Cándida Heréndira. Si uno no tiene idea de Cándida Heréndira, para uno es un personaje más. Pero, por ejemplo, que de hecho, perdón por hablar de mi pasó. Yo tenía el libro de Cándida Heréndira y nunca lo había querido leer porque no me llamaba la atención. Pero cuando leí 100 años de soledad y me di cuenta que aparecía Cándida Heréndira, inmediatamente leí el libro porque dije, este es el personaje que aparecía en otro libro. Así que sí, es una manera de publicitarse, le sirve a los autores para dar a conocer su obra. Profe, sobre la base de, ¿es un conector? No, está mal escrito, no es un conector. León me confirmó que to catch es agarrar. Sí, está bien. Ya, y vamos a ir con la última pregunta de la clase porque ya nos pasamos. Profe, tengo una pregunta respecto al género lírico. A veces me cuesta comprender los poemas que tienen actitud carmínica. ¿Algún consejo para entenderlos? Ponga todo su corazón en tratar de entender la actitud carmínica. Porque recuerden que la actitud carmínica es aquella que se refiere al yo poema, ¿cierto? Y que presenta los sentimientos del poeta. Entonces, tienes que considerarlo así. La actitud carmínica siempre, de hecho esa es la definición, siempre va a presentar sentimientos. Así que ese consejo puedo darlo para entender. Si en las alternativas que a ti te presenten no aparecen sentimientos relacionados, probablemente esa alternativa no sea. ¿Ya? Eso es un consejo para entenderlo. Ahora, ¿qué es otro consejo para entenderlo? Realizar lo mismo que con cualquier otro texto expositivo, dialógico, género narrativo, género dramático. Si no estoy entendiendo, ir parafraseando al lado. Puedes ir parafraseando por estrofa o por verso. ¿Qué es lo que quiso decir aquí el autor? ¿Qué es lo que me está diciendo? Ese es otro consejo como para entender ese tipo de texto que sí, efectivamente, cuesta. Apareció una última pregunta, ahora sí la voy a contestar y con esta terminamos, chiquillos, porque estaban diciendo una pregunta que es muy importante en relación a la intertextualidad, porque muchas personas lo confunden. Cándida y Heréndira es Cándida Heréndira, ¿ya? Cándida Heréndira, ¿se considera plagio? No se considera plagio. Plagio es el robo intelectual de una idea. En el caso de Cándida Heréndira, el autor no se puede robar su misma idea. Entonces no se considera plagio. Ya, chiquillos. Entonces, como les dije, será ya la última pregunta. Como hablé tanto de esta Cándida Heréndira, me parecía contestarla. Chiquillos, espero que les vaya súper bien esta semana. Tenemos un fin de semana XL. Muy largo. Así que cuídense mucho, ¿cierto? Cuidado con la palabra que vimos el día de hoy, el carrete. Cuidado con las fiestas a las que vayan, ¿cierto? Cuídense. Los queremos aquí en las próximas clases que se vienen. Ya queda poquitito para la BCU, así que nos hemos estado preparando todo el año. ¿Cómo vamos a fallar un fin de semana, ¿cierto? Así que mucho cuidado, anda mucha gente haciendo cosas malas, así que ustedes, como son súper buenos, son súper geniales, se cuidan. Que tengan un súper buen fin de semana, descansen mucho y nos vemos el próximo jueves a las 5:30, como siempre, acá en Puntaje Nacional. Espero que estén súper bien y nos vemos en la próxima clase. Chao. El mundo es para los que la tienen clara. Para los que saben lo que quieren y van a buscarlo. Saben qué música escuchar, qué deporte hacer, qué teléfono tener, a quién seguir, qué postear, de qué hablar, cuándo divertirse y qué elegir. Impulsan el espíritu emprendedor. Son los que se informan de todo antes de tomar una decisión. ¿Cuál es la carrera que los apasiona? ¿En qué trabajar? ¿Dónde viajar? Quieren sobresalir. Son líderes naturales. Impulsan, aprenden, emprenden, apoyan y enseñan. Necesitan una universidad que piense igual que ellos, donde todos puedan proyectarse más allá del aula, perfeccionarse, globalizarse, validarse, porque los que la tienen clara no quieren esperar y no se conforman con ser uno más.
La importancia de tener las cosas claras. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.